en un minuto. Lo que indica si el corazón tiene función de bombear la sangre, bombear sangre a todo el cuerpo, y esto se logra a través de qué? De una frecuencia cardíaca, viene a ser los latidos por minuto, y el otro es el volumen que el corazón eyecta en cada latido, llamado volumen sistólico o volumen latido. Este volumen sistólico es eyectado hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar, ¿entendiendo? Uno hacia la aorta y otro hacia la arteria pulmonar. Entonces, la definición vendría a ser ese volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo o recibe cada aurícula en cada minuto. Entonces, el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. El gasto cardíaco es el resultado de un mecanismo de tener la función ventricular. El cardíaco, volumen. Aquí, ¿qué me está indicando? El gasto cardíaco es conocer el resultado de los mecanismos de tener la función ventricular. Ese gasto cardíaco, ¿de qué depende? Depende de varios factores. Uno depende de la precarga, de cuánto ha recibido ese ventrículo de sangre. Cuánto le ha llegado de ese del lado derecho, o le ha llegado desde las cavas. Depende de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico. El volumen sistólico son muy variables. Precarga, empezamos por la precarga, la cantidad de sangre que recibe el corazón. Y la postcarga es la resistencia contra la cual tiene que luchar ese corazón para inyectar la sangre. Y eso va a determinar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Normalmente, en situaciones de reposo, el volumen sistólico es de 70 a 90 mililitros por cada latido. La frecuencia cardíaca es en una frecuencia de 60 a 100. El reposo en estado de situación de ejercicio puede aumentar enormemente, aumentará en respuesta a cambios, por ejemplo, hacer el ejercicio, temperatura, tener fiebre. Es más baja el reposo, implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. No se tenga la idea que cuando ese corazón empieza a latir con mayor frecuencia es más reactivo, no. Es al revés, ¿sí? Un corazón muy eficiente, por cierto la puerta de un corazón, no se va a tener la idea que un corazón que se levanta más frecuencia mejor que otro que disminuye su frecuencia ante el ejercicio. Un corazón que disminuye su frecuencia ante el ejercicio es un corazón que está trabajando mucho mejor que el que aumenta la frecuencia cardíaca. Pues dice en el último renglón, ¿no? Por ejemplo, un atleta bien entrenado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo normal cerca de 40 latidos por minuto. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Cuál dura más, la sístole o la diástole? ¿Cuál tiene más tiempo de duración, sístole y diástole? Por lo tanto, por lo tanto, cuando este joven atleta alarga su frecuencia cardíaca, o sea, ya no entra a 60 o 80 latidos por minuto, lo que está alargando su diástole. Que al alargar su diástole, lo que está favoreciendo que haya un mayor llenado ventricular, una mayor precarga. Por lo tanto, va a tener un mayor volumen sistólico. Ese corazón ya no va a latir 80 o 100 veces por minuto, va a latir 40 veces por minuto, ahorrando trabajo, haciendo un trabajo mucho más efectivo. Esa es la ventaja de tener un corazón preparado para el deporte. Para lo que el otro, el mismo cuerpo responde con una frecuencia de 150, 160, sacrificando la diástole, llenando menos el ventrículo izquierdo, por lo tanto tiene un menor volumen sistólico. Entonces, ¿qué cosa es el gasto cardíaco? Es el volumen bombeado por minuto por cada ventrículo del corazón. ¿Cómo se obtiene? De hacer un cálculo, de hacer matemática con la frecuencia cardíaca con el volumen sistólico. Empezamos a definir qué cosa es cada uno de ellos. Frecuencia cardíaca, qué volumen sistólico. Veamos los conceptos. Nuevamente, el gasto cardíaco es la sangre que bombea el corazón
Y sacó Yankee. Yankee de su grupo. Maquiavelo. Mamani Alave. Mamani. Mamani Arocutipa. Mamani Arocutipa. Maxilla Ruelas. Presente, profesor. Manchego Nina. Presente, doctor. Martínez Barrón. Medina Paniagua. Medina Paniagua. Morales Pérez. Nina Estela. Nina Estela. Novoa Aragón. Ojeda Durán. Ojeda Pinto. Doctor, yo también Marbella. Ahí está en el lado. A mí no me está finalizar el último que tiene un usuario de cambio. Ortega Rivas. Ortega Rivas. Paredes Estrada. Paredes Estrada. Cuando uno no tiene derecho de examen. Oh, señorita. Paredes Soto. Peñalosa Cori. Quiñones Baltasar. Quispe Flores. Quispe Flores. Quispe Quispe. Rafaela Gramonte. Raja Vidalón. Ojo, no tiene derecho a ser chiquita. Ramos Flores. Cuidado con los liqueos en la puerta. Roque Castillo. Así que para evitarnos incomodidades, ya cada uno sabe quién tiene tres faltas. Y se acérquese, salvo por su esquema, es que la utilización por el decanato. Rosado Mamani. Rosado. Salazar Luna. Tapia Medina. Cona Castillo. Cona Castillo. Torres Espinosa. Tampoco ya Martín Uribe. Tampoco ya tiene impresión. Valdivia Salas. Valdivia Salas. Ya está, 8:10 no la puerta. Valdivia Taquila. Valdivia Taquila. Valverde Catacora. Vázquez Miranda. Presente, profesor. Velasco Cañani. Presente, profesor. Venegas Castro. Venegas. Igualito. Vilca Calle. También. Vilca Perca. Vilca Perca. Villanueva Serrano. Yubra Loaiza. Yubra Mandamiento. Zambrano Laura. Sea. Y lo demás. Doctor, disculpe, buen día. Yo también estoy en la clase, soy del grupo A. ¿Qué medida? ITME.
Seguimos. El gasto cardíaco, ¿sí? Dice cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Cambia de escenario, no dice el tiempo, ¿sí? Dice factores que pueden afectar este gasto cardíaco. Uno, el metabolismo. Entonces dice, ¿cómo hacer ejercicio? Voy a tener mayores requerimientos energéticos, tengo que tener mayor flujo de sangre. O si estoy en hipotermia, menos requerimientos, menor gasto cardíaco. El ejercicio físico varía con la edad y también el tamaño del organismo. Un gasto cardíaco de un niño no va a ser igual que el de un adulto. Para eso se usa el índice cardíaco, ¿sí? En la cual se relaciona el gasto cardíaco con la superficie corporal. La fórmula arriba, de qué depende cada una de las variables. Dice gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, ¿de qué depende la frecuencia cardíaca? O sea, tiene variables que van a determinar ese factor y otras variables que dependen de otro factor. Uno, ejercicio físico, no hay más comentarios. El tamaño, también edad, peso, fiebre, cantidad de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son aquellas que van a hacer que la persona tenga un metabolismo alto o tenga un metabolismo bajo, y de acuerdo a eso tiene que ver un gasto cardíaco. Enfermedades, adrenalina ocasiona descarga adrenérgica junto con la noradrenalina, aumentan el estrés, aumentan los requerimientos energéticos, aparte de alterar otras funciones del corazón como la contractilidad, la conductividad. En el volumen sistólico, el otro factor que es la otra parte determinante del gasto cardíaco, está la ley de Frank de Starling, en la cual dice a mayor estiramiento de la fibra muscular cardíaca va a haber una mayor fuerza de contracción, eso dentro de límites fisiológicos. Depende del peso, depende del glucagón, y todos estos, gran parte es manejado este gasto cardíaco por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático le dijimos que va a actuar sobre las propiedades del corazón, propiedades inotrópicas, conotrópicas, mamotrópicas, homotrópicas y isotrópicas, y igual que el glucagón, parecido al glucagón. Repite en la primera línea de gasto cardíaco que tenemos el volumen de sangre bombeado por el ventrículo, ya dice por el ventrículo, ya no dice qué pasa por la aorta. El volumen de sangre en condición normal está entre 70 y 90 centímetros y la frecuencia unos 70. Ahí en la parte de abajo, gasto cardíaco se mide en mililitros por minuto o litros por minuto, en la cual es igual volumen sistólico, en la cual se considera entre 70 y 90 mililitros por latido, y una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, siendo la multiplicación de 70 por 70 sale aproximadamente 5.000. Entonces, en condiciones de reposo, una persona de 70 kilos, ese va a ser su gasto cardíaco, en condiciones de reposo. Regulación del gasto cardíaco. Deducciones. Cuando aumenta el metabolismo y la demanda de oxígeno, tiene que aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Porque tienen que ajustarse de acuerdo a las necesidades. Dice, en condiciones de reposo, nuestras demandas están cubiertas por un gasto cardíaco de 5 litros. Pero cuando uno va a hacer una actividad intensa, puede llegarse a multiplicar hasta 6 veces por minuto. O sea, ya no voy a hacer circular 5 litros, sino 30 litros por minuto. El ejercicio puede aumentar hasta 30 litros por minuto para poder cubrir las necesidades metabólicas de esa persona. O sea, el corazón va a trabajar 6 veces más de lo que es. Así en condiciones de reposo. Los factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca a hora del día no es igual ver a las 6 de la mañana que a las 1 de la tarde. La edad del paciente, la temperatura, la genética que cada uno tiene, unos son ya de origen frecuencia cardíaca 90, 100, otros 60, 50, no es normal para ellos. Causas psicológicas, los medicamentos que puede estar tomando. Los que van a afectar el volumen cardíaco son la presión arterial, el tono venoso, sistema nervioso simpático, pérdida de masa ventricular, poscardia ventricular, acción bombeante de la musculatura esquelética. Explico brevemente cada uno de estos. O voy a ir preguntando porque eso ya lo he indicado. Factores que alteran el volumen cardíaco. ¿Sí? ¿Usted cómo cree que afectaría la presión arterial sobre el volumen cardíaco? ¿En más, en menos? ¿Y por qué? Porque aquí
me está diciendo, doctor, que tiene volumen cardíaco. Primera pregunta, la presión dice que la presión arterial es la que me va a hacer volumen cardíaco, ¿no es cierto? El examen radiológico, como un caso joven de esta manera. No voy a poner la presión arterial que hace con el volumen cardíaco. ¿Lo sube, verdadero o falso? ¿Lo sube o lo baja? Explique por qué la presión arterial aumenta. ¿La presión arterial aumenta o disminuye el volumen minuto? El que responde lo aumenta, justifique su respuesta. Lo disminuye, justifique su respuesta. La presión arterial alta, ¿cómo influiría sobre el volumen cardíaco? ¿Lo sube o lo baja? ¿Aumentaría el gasto cardíaco? ¿Sí? Entonces, no tiene lógica lo que me dices. Porque si tú me dices eso, yo te diría, entonces, seamos todos hipertensos para tener un mejor gasto cardíaco y estar mejor indicado. ¿O tu respuesta no puede ser un error? ¿Sí? Pero hace más tiempo por el No es un razonamiento, sino cuando uno razona tiene que ver que hace una afirmación y da el siguiente paso y se sigue dando cuenta si está en lo correcto. Y si estoy en lo incorrecto, tengo que regresar nuevamente y volver a pensar. Vamos a suponer que yo piense contigo que la elevación de la presión arterial tú me dices que va a mejorar el volumen sistólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo no sé entendido. Yo te diría que no. Y te voy a ir al revés. Si tú me dijeras que la presión arterial me aumenta el gasto cardíaco, o me aumenta el gasto cardíaco, entonces yo diría, si la presión arterial me aumenta el gasto cardíaco, no sé, yo hipertenso no me hago curar, porque me va a mejorar el gasto cardíaco, voy a estar mejor indicado, ¿no es cierto? ¿O no es eso el razonamiento? ¿Sí o no? Entonces todo el mundo quería ser hipertenso para tener una mejor distribución de su organismo. Entonces, el mismo hecho de razonar sin haber estudiado me dice, esa no es la respuesta. Por lo que he pensado, doy un paso adelante, no me dice, por ahí no va. No me ha planteado mi respuesta, porque no me ha planteado mi razonamiento. Ahí lo que tengo que pensar es, si aumenta la presión arterial, ¿qué cosa es la hipertensión arterial? Que como si fuera el corazón y allá tengo los vasos, la resistencia auricular periférica, por aquí sale la aorta, y por allá afuera me están haciendo resistencia a los vasos. Y yo quiero bombear sangre de aquí, los vasos que están allá no me dejan perfundir. Yo voy a aumentar el volumen sistólico, voy a disminuir. Voy a tener que disminuir, porque no me está dejando que yo te dé la sangre. ¿De acuerdo? El razonamiento de la respuesta es así mejor. Porque la hipertensión arterial, ¿qué cosa es? Es el aumento de la resistencia auricular periférica. Me estás aumentando la postcardia. Cuando tú me aumentes la postcardia, yo no puedo inyectar sangre para allá. Es como si me cerraras la puerta a la mitad y yo quisiera darte, pero no puedo darte porque tú me estás haciendo bajo condición de la puerta. Por tanto, va a disminuir mi volumen sistólico, va a disminuir mi gasto cardíaco. El tono venoso, ¿cómo será? A ver, ¿cómo usted? El tono venoso, ¿cómo influirá en el gasto cardíaco? Se aumenta, no, aumenta el tono venoso. Que durante el tono venoso haya mayor resistencia a los vasos. Eso es lo que entiendo. Porque No, pero respuesta concreta. Si aumento el tono venoso, ¿mejorará el gasto cardíaco? Aumentaría la precarga porque aumentaría también el gasto cardíaco. Claro. Si aumenta el tono venoso, me estás ordeñando las venas. Y al ordeñar las venas, al comprimir las venas, ¿qué me estás haciendo? Que regrese más sangre a la aurícula derecha. Y si regresa más sangre a la aurícula derecha, ¿qué va a hacer? Tengo mayor precarga. Y si tengo mayor precarga, la elongación del ventrículo va a ser más grande. Y si es más larga la contracción del ventrículo, ya mencioné la ley de Starling. A mayor elongación del músculo de lesión cardíaco, mayor fuerza de contracción. Y si hay mayor fuerza de contracción, me va a seguir dando mayor volumen sistólico, porque me ha inyectado más, me llena más volumen, va a seguir inyectarse. De hecho, ya no razón, ustedes empiezan a razonar jóvenes, el sistema nervioso simpático. ¿Cómo afectaría? Ya lo dije, si aumenta la frecuencia cardíaca, para igual
qué dura más la sístole o la diástole. Lo concreto es que si me aumento la frecuencia cardíaca, me vas a disminuir enormemente la diástole, y al disminuir la diástole estás encontrándote con un poco volumen telediastólico, porque estás acortado la diástole, por lo tanto vas a tener un volumen sistólico reducido. Pérdida de masa ventricular, no hay más comentarios, ¿sí? Parte de contractilidad cardíaca, postcarga ventricular, aquí está, ¿sí? La presión arterial, pero postcarga ventricular, acción bombeante de la musculatura esquelética, otro factor que va a favorecer. ¿Cómo sería esto? Si el músculo esquelético empieza a hacer actividad, que hace el músculo esquelético empieza a comprimir las venas y me favorece el retorno venoso. Toda la vida tiene son jóvenes. La medicina no es una junta de casualidades, es una junta de necesidades, de causas y efectos. En medicina nada cae del cielo. La medicina todo tiene su explicación, como toda la vida, todo tiene su razón. Es palabrita de suerte, es un existe, ¿sí? Porque el universo no hay suerte. Si fuera suerte, pues la luna se iría por allá, el sol estaría más allá, la tierra estaría botando por aquí, ¿no? Y nos damos cuenta que todo se mueve de acuerdo a leyes y principios. Y la vida es igual, en la vida sucede en todo, en la vida es igual. Esa palabrita de suerte es palabra a la cual a veces recurrimos ante nuestra impotencia. Es pura casualidad, no es casualidad de jóvenes. Como dicen las casualidades, es el encuentro de dos necesidades, de los dos hechos que se encontraron. ¿Sí? Se encontraron y dieron esto que parece casualidad, pero vamos a ver un hecho que tenía que darse. Precarga y poscarga. Precarga, cuanto mayor sea el llenado del corazón, ahí está la precarga, cuanto mayor sea el llenado del corazón al final de la diástole, mayor será la fuerza de contracción y el volumen sistólico. Debido a que la ley de Starling, ¿sí?, nivela el gasto cardíaco en los ventrículos derecho e izquierdo y mantiene el mismo volumen de sangre circulando por los circuitos pulmonares y sistémicos. Lógico, si tengo una mayor precarga que el ventrículo derecho, ya no recibió los 70 centímetros, ¿sí? Recibió por decir 100. Ese ventrículo derecho, ¿qué se va a hacer con los 30 de exceso? ¿Se los va a mandar al izquierdo o no? Entonces el izquierdo que ya no se va a beneficiar con los 70 que le llegaba oficialmente, sino ahora con 100. Por lo tanto, este recibió 100 ya que ya no tiene que mandar 100, no se va a quedar 30 en el intermedio. Entonces el beneficio de la precarga favorece el volumen sistólico. Y la poscarga, dicen, es la presión que debe superar, por eso decía, ya tengo una resistencia allá afuera, ¿sí? Es la presión que tiene que superarse antes de que pueda iniciarse la inyección de la sangre. No me deja salir, ¿sí?, por los ventrículos, o la resistencia a la salida de la sangre, no me deja salir, por eso mi precarga va a disminuir. ¿Sí? La expulsión se da cuando la presión en el ventrículo derecho, la presión que hay aquí, ha superado la presión diastólica que no me deja salir allá afuera, ¿sí?, en la arteria pulmonar o en la aorta. ¿Sí? Entonces queda claro que la precarga y que la poscarga. Ahí ya teníamos. Creo que después de esta explicación, yo creo que nadie viene con esa aprobación. Trataron de ser lo más gráfico posible, no hay uno de texto la pizarra, no hay ni manera de hacerlo. Trato de, pues, figuras tampoco no me corresponde, ¿sí? Tengo que buscar internet, sacarlos, tratar de buscar la figura más clara para dejarme entender. Prácticamente me hago entender, trato de hacerme entender con dibujitos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué me dicen? Frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, ¿de qué depende entonces? Depende de la frecuencia cardíaca, y aquí se me abre una serie de parámetros, ¿cierto? Que puede ser ahí hormona tiroidea, adrenalina, no adrenalina, situación de estrés. Me viene aquí ahora, el volumen latido, ¿de qué depende? El volumen latido depende de la precarga, cuánto tú estás recibiendo de sangre. Depende de la poscarga, cuánto tú me dejas que ir de sangre. Y depende de la contractilidad del miembro. La alteración de cualquiera de estos tres factores que va a llevar a una disminución del volumen sistólico. Dice, no confundir la precarga con la poscarga. Poscarga es la resistencia que tú tienes que vencer para que la sangre pueda salir, ¿sí?
y la precarga es la sangre que tú estás recibiendo. Ahora, factores determinantes de la precarga y de la poscarga. Factores que dependen de la precarga, no hay más comentarios, simplemente imaginarse, precarga, cuánto de sangre me va a llegar, cuánto de volumen de sangre tiene mejor, cuál es tu volumen sanguíneo. Si has tenido una hemorragia de unos 2 litros, tu precarga va a caer enormemente. Si te has metido un montón de agua, ¿sí?, equivocadamente, tu precarga va a ser exceso y te puede llevar a insuficiencia cardíaca porque tu corazón ya no puede manejar ese volumen. Distribución del volumen sanguíneo, cómo está distribuido tu volumen sanguíneo, ¿sí? De repente han quedado depositadas por las venas que están en plena dilatación. O la contracción auricular, sabemos que la aurícula contribuye con un 20% de llenado del ventrículo. Por lo tanto, un paciente que tenga fibrilación ventricular no tiene contracción auricular y está siendo privado de ese 20% adicional de gasto cardíaco. Factores que dependen de la precarga, presión que está en la aorta, el volumen ventricular. Grosor de las paredes del ventrículo no significa que si las paredes del ventrículo son más gruesas va a tener una mayor eyección, no le estás quitando campo. Grosor de las paredes del ventrículo, resistencia vascular sistémica, factores de los que depende la contracción muscular del corazón, el infarto le va a reducir, ¿sí? Acción sistémica simpática lo aumenta, relación de fuerza-frecuencia, pérdida de masa ventricular. ¿Sí? Relación de fuerza-frecuencia significa que puede tener la masa muscular pero está deteriorada, es una cicatriz que tienes ahí, ya no es músculo cardíaco y la fuerza ya no va a ser, si tenía 100 fibras cardíacas en ese lugar, 100 infartados 50, mi fuerza ya no va a ser la de 100. Más bien hay un tejido cicatrizal que me está obstaculizando, no deja funcionar las 50 que están correctas. La ley de Stalin, ¿qué significa? ¿Sí? La ley, la paso brevemente porque hay otra que está ahí, establece, dice, que el corazón posee una capacidad intrínseca, o sea, es propia de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo, pero todo tiene su límite, joven, ¿sí? No va a decir que lo estiro más y es indefinido, no es así. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que cuando mayor se llene de sangre el ventrículo durante la diástole, mayor va a ser su volumen de expulsión en la contracción sistólica. Lo que significa que la fuerza de contracción aumenta a medida que ese corazón se llena, causando un efecto directo de carga sobre las fibras musculares cardíacas. Queda claro, ¿no? La ley de Stalin, la mayor elongación del músculo cardíaco, suponiendo que es un músculo sano, ¿sí?, generará una mayor fuerza de contracción. Y si hablo de una mayor elongación, estoy diciendo un mayor llenado ventricular. La respuesta es que produce un aumento de la actividad simpática, ¿sí? Aumento de la actividad simpática, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, porque tiene un efecto inotrópico positivo, tiene un efecto cronotrópico positivo por ese lado, por eso me dice me aumenta la frecuencia cardíaca, tiene una acción inotrópica positiva que me dice que aumenta la fuerza de contractibilidad, por lo tanto a través de la actividad simpática que me hace aumentar el gasto cardíaco. Pero puedo caer en el absurdo de que esa frecuencia cardíaca esté en 140, 150, empieza a caer el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la diástole me la está reduciendo exageradamente. Ha quedado como pregunta, ¿quién dura más, la sístole o la diástole? Es lo que venía en el examen de esa pregunta. Aumento de la actividad parasimpática, ¿qué hace? Dice disminuye la carga sinusal, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción auricular, disminuye la precarga, porque ya dijimos, ¿no? Parasimpático inerve, parasimpático derecho, inerve nodo sinusal, el izquierdo inerve nodo auriculoventricular y muy poco la masa auricular, ¿sí? Las masas auriculares y casi nada las masas ventriculares, por eso ahí no me menciona la disminución de la fuerza ventricular. A lo mucho llega a disminución de la fuerza de la sístole auricular, porque hasta ahí llegan las fibras parasimpáticas.
ventricular cardíaca. A medida que aumenta la longitud de la sarcómera, que se ve lograr con el músculo, ¿cierto? La sarcómera, la unidad contráctil del corazón. Va a aumentar la fuerza de contracción. A medida que aumenta el estiramiento de la pared ventricular, también lo hace el volumen sistólico. Nada nuevo, se fluye sangre adicional hacia el interior del ventrículo, las vías se estiran, se van a elongar, luego se van a contraer más enérgicamente y va a expulsar más sangre. Quien lo enunció de esto es el científico Starling. El volumen sistólico es proporcional al volumen del final de la diástole. A medida que entra sangre adicional, el corazón se contrae con más fuerza y expulsa más sangre. Ley de Frank Starling. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le retorna. De repente exagera, ¿no? Cuando dice toda la sangre, porque si yo tomara literalmente lo que dice toda, ¿qué diría? Que el corazón se llena de 120 y los 120 lo va a expulsar, y eso no es así, ¿no es cierto? Porque hay un volumen sistólico y hay un volumen latino y hay un volumen telesistólico, que generalmente es 50 centímetros. Si tomo literalmente, diría que dentro de los límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le retorna. Eso no. O de repente él lo está tomando que le retorna, tiene la salida. El lenguaje no es como las matemáticas. Porque a favor de ello diría, toda la sangre que le retorna, es que doctor no estoy considerando la que ya tenía, estoy hablando de la que retorna. La que tenía en el volumen telesistólico. No estoy considerando eso, y tiene razón. Que el castellano no fue como las matemáticas, ¿no? 2 más 2 es 4 y no hay discusión. En el lenguaje no. Tú dijiste eso, pero yo no quería decir eso. Ahí, estado contráctil del miocardio. ¿De qué depende que el corazón tenga un estado contráctil adecuado? Uno, la relación de la fuerza-frecuencia. Las catecolaminas circulantes, el uso de digital, ¿sí? Es un cardiotónico digital, el uso de inotrópicos, la hipoxia, el hipercambio y la acidosis, impulso nervioso simpático y simpático, depresión intrínseca, depresores farmacológicos, pérdida de miocardio. Estos y otros factores más van a determinar el estado contráctil del miocardio. Esto ya hicimos en la primera clase, ¿sí? La excitabilidad es la capacidad de responder a un estímulo adecuado, se de acuerdo a la. Pues el absorbible depende de la conductancia, potencial de acción, potencial de membrana y el movimiento de los drones. Conotropismo o automatismo es la capacidad de generar sus propios estímulos y rigen su actividad de forma regular. Se originan donde en las células P que están ubicadas en el nodo sinusal y que le van a dar al corazón el ritmo sinusal. El dromotropismo o conductividad es la capacidad para conducir los impulsos gracias a las fibras de transición. Del nodo sinusal al nodo AB, del nodo auriculoventricular, dijimos que el nodo auriculoventricular, ¿qué función tenía? La función de secuestrar, retardar por breves momentos el impulso eléctrico antes de enviarlo hacia los ventrículos. ¿La idea de qué? De que se dé tiempo a la sístole auricular. Porque si pasara el impulso en forma inmediata, el ventrículo también se contraería en forma simultánea e impediría o le ganaría la sístole auricular. Y la sangre consecuentemente estaría regresando desde los ventrículos hacia las aurículas. Tenemos que por principio cardiovascular la sangre solamente va en una sola dirección. Inotropismo es la contractividad, capacidad de generar tensión, de acortarse cuando es activado, por el potencial de acción. Aquí tenemos los tipos intercalares, la mioglobina, por ser fuentes de escasa resistencia, aquí hay tipos intercalares, y por ello que el impulso eléctrico pasa con mucha facilidad de un miocito a otro miocito. El lucitropismo o relajación, la diástole, el calcio citoplasmático es recapturado, por eso hay diástole. La bomba calcio-ATPasa, intercambiador de sodio-calcio, empieza a actuar. Se acelera la relajación del músculo cardíaco, efecto luciotrónico positivo. Entonces, esta quinta propiedad está referida a la diástole del corazón.
se debe a que el calcio regrese en forma activa a los retículos sarcoplásmicos donde habían salido, y el calcio era vital para la contracción muscular. Aquí voy a pasar el gasto cardíaco con el día del examen, explicación minuciosa de cada una de estas maneras de medir el gasto cardíaco. 2 hojas para cada una más que suficiente. Ahora se usa pues, la ecografía para determinar el gasto cardíaco. ¿Sí? Hay muchas maneras, pero cuando la ecografía, la tomografía te puede medir el gasto cardíaco. Pero estas formas de medir el gasto cardíaco, por favor, desarrollenlas, está en internet. Por favor, háganlo pensando para desarrollar su manera de pensamiento. Porque aquí podría decir simplemente, no, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y se detecta a través de la... No lo llenen, pero utilicen el ecógrafo. ¿Sí? Los cardiólogos te dicen gasto cardíaco tanto, flujo histórico tanto, ya no tiene que recurrir a esto, pero ya el aparato te lo da matemáticamente y no nos acostumbremos a eso, nos acostumbremos a pensar las cosas. Y la gente como midió el gasto cardíaco antes de que haya ese procedimiento que es tan sencillo, ahora se ha simplificado tanto, tenían que pensar en razonar cómo hacerlo. Entonces, aquí está primero, ¿sí? Primer método para medir el gasto cardíaco. ¿Sí? Medición del gasto cardíaco a través del principio de Fick. Primera tarea que hay que hacer. ¿Sí? Ahí ya me está dando más o menos la idea, jóvenes, se dejo una idea. ¿Sí? Dice, mide la cantidad de oxígeno que llega a los capilares pulmonares por la arteria pulmonar, más la cantidad de oxígeno que entra a los capilares pulmonares de los alveolos. Aquí me está haciendo el cálculo y aquí va a rescatar. ¿Sí? Eso le va a permitir ver el gasto cardíaco. Por el procedimiento. Puede venir en el examen, puede venir en el examen. Ahí es un poco más simplificado. El trabajo que hacen, pero van a hacer cómo han hecho estas cosas, ¿sí? Al final, aquí está la operación matemática. Otra forma de medirlo, ¿sí? Consumo de oxígeno más diferencia arteriovenosa de oxígeno. Es el segundo método. El primer método igual. Este es un tercer método, me parece. Hay otro método de termodifusión, otros métodos que utilizan sustancias radioactivas. Es viable también el método que se me está yendo el nombre, con la ecografía, hay una parte de la ecografía que mide los flujos sanguíneos. Se me olvidó totalmente. Pero ese mide la cantidad, pones el sensor del ecógrafo y él mide cuánto de flujo de sangre está pasando debajo. Por la velocidad y el asentamiento, ese cálculo matemático y todo eso. Es lo que hacen cuando uno va donde el ecografista para que vea los flujos arteriales, los flujos venosos. ¿Sí? Eso queda como tarea jóvenes, pasamos nosotros entonces. Flujo sanguíneo en el reposo y en el ejercicio. Aquí una mezcla de varias cosas. Las primeras sí son del tema, voy a ir pasando las otras a manera de repaso. Dice flujo sanguíneo en el músculo esquelético, regulación del flujo sanguíneo en el ejercicio. Lo que había manifestado antes. Para cubrir ese flujo sanguíneo de la masa corporal del músculo esquelético, el gasto cardíaco puede aumentar en un atleta de alto rendimiento 6 a 7 veces. El
flujo sanguíneo a través del músculo esquelético en reposo, fíjate la cantidad mínima que es, en reposo, 3 a 4 mililitros por minuto, es lo que tendríamos en este momento de cantidad que está fluyendo en los músculos, y si vas a ejercicio extremo, mira, 50 a 80 mililitros por minuto. Como cambia, se multiplica por 20 veces el flujo sanguíneo hacia el músculo. Flujo sanguíneo durante el ejercicio, y nos podemos dar cuenta cómo durante el ejercicio en reposo y en ejercicio cómo empieza a llegar esas cantidades de sangre. Y esto se explica básicamente por qué. Porque a nivel de los vasos del músculo esquelético existe, hay descarga adrenérgica, ¿verdad? Pero aquí en el músculo, ¿qué tipo de receptores existen? El sistema del primer examen, jóvenes, que hicieron sistema simpático y parasimpático. ¿Qué tipo de receptores había ahí? De pasar jóvenes o de pasar beta 1 no me parece. Eso pasa cuando estudiamos para el examen, jóvenes. Cuando van a ir a renal, ahí van a tener sus tremendas fluctuaciones. Por eso en el renal creo que estamos de 30 a 25. Y no es un sitio cómodo, ¿no? Porque cuando llegas a Lima, ¿de qué universidad vienes? En lo de tomar tintas, de la Cayetana. Yo soy de la Cayetana. Está bien parado. Yo soy de la San Marcos. Y cuando llego a universidades chiquitas, me levanto la mano y me aparezco, ¿sí? Porque me siento incómodo. Me siento incómodo. Aumento de flujo sanguíneo en capilares y, como les comenté alguna vez, los estudiantes de aquí están a ser de colección a nivel nacional. Tienen los mismos libros. Miran el mismo internet. El de la San Marcos para llegar a su universidad se demora por lo menos 2 horas. Ese chico no va a almorzar a su casa. Ese chico llega a su casa a 11 de la noche. Bueno, el de aquí, ¿qué hace? Termina clases a mediodía, se va a almorzar a su casa, se hace su siesta, viene bien descansado, bien bañado. De regreso a su casa, está en su casa a 8 de la noche. El otro chico está saliendo recién de clase para llegar a su casa a 1 de la mañana. Ustedes comen tranquilos en su casa y no comen en la carretilla, como el comedor universitario. Mal comido y mal descansado. Pero sin embargo sus alimentos son mucho mejores. Pese a que tienen menos tiempo y más incomodidades. Pero ahí tiene distinto su operación. Esa gente realmente duerme 3-4 horas al día. Si vivo en el Callao, de San Marcos al Callao, estaré llegando por el 11 de la noche, 10 y media. Tengo que comer recién esa hora. Y tengo que estudiar para el día siguiente. Y para llegar del Callao a San Marcos al día siguiente a las 8 de la mañana, tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Mal como el desayuno, mal comido. La mayoría de esa gente pasó por tuberculosis, pasó por tifoideo, pasó por hepatitis. Aquí no pasa eso, ¿sí? Y vienen bien comidos, bien descansados, pasados de descanso, pues, y no pueden sentir que no miden esa tremenda ventaja que tienen. No están midiendo esa tremenda ventaja que tienen. Vamos al examen y nos llevan lejos. No es por hacerlo sentir mal, sino simplemente por hablarle la verdad. Vamos a eso, ¿sí? Dice, aumento el flujo sanguíneo en los capilares musculares. Dice, el flujo sanguíneo capilar en el reposo es poco, es bajísimo, tiene unos 4 mililitros. ¿Sí? En el ejercicio, ¿qué se da? Se origina apertura de los capilares, porque ahí el simpático que hace empieza a estimular los receptores beta 2 adrenérgicos, me parece que son los beta 2. Eso que hace los beta 2 ocasiona la apertura de las arteriolas, de las medias arteriales, de los esfínteres precapilares, ocasionando menor resistencia y por tanto mayor flujo sanguíneo.
aumentando 2 a 3 veces la superficie capilar, favorece la difusión de oxígeno en sustancias nutritivas a la fibra muscular. Dice control a través de la regulación local. ¿Qué me dice? ¿Y por qué aumenta el flujo sanguíneo ahí al músculo? ¿Sí? Por las siguientes razones. Dice la regulación local en el sitio, ¿sí? Se ocasiona por la disminución de oxígeno en el músculo al iniciar el déficit de oxígeno. ¿Sí? ¿Eso qué origina? ¿Sí? Que se origine la vasodilatación. Esa baja de oxígeno origina en el músculo entre una actividad vasodilatación. ¿Sí? Esta reducción de oxígeno lleva a vasodilatación. ¿Sí? El músculo usa rápidamente el oxígeno y disminuye la concentración de líquido extracelular. La pared arteriolar disminuye su contracción, empieza a liberar sustancias vasodilatadoras como la adenosina, que es un potente vasodilatador que actúa en forma local, ocasionando vasodilatación. Después se vuelven insensibles a la adenosina pasadas 2 horas. Entonces vienen los efectos del simpático, ¿sí? Y empiezan a actuar otros mediadores, ya no la adenosina, porque ella ya cumplió su función en las 2 primeras horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado después del ejercicio? O en el ejercicio se empiezan a acumular iones de potasio, se empieza a acumular ATP, ácido láctico, CO2, y ellos empiezan a hacer la actividad de vasodilatadores. Control nervioso del flujo sanguíneo muscular. La vasoconstricción simpática dice la activación máxima de receptores de la noradrenalina útil en el shock circulatorio y el estrés. Durante el ejercicio extenuante se segrega sodio en terminaciones simpáticas vasoconstrictoras y en la médula suprarrenal, provocando vasoconstricción en receptores alfa y poca vasodilatación en receptores beta. Vasoconstricción flujo sanguíneo en el reposo disminuye a la mitad o 1/3 de lo normal, lo que mantiene la tensión arterial normal o alta. ¿Por qué? Para que el sistema circulatorio empiece a aportar flujo sanguíneo que necesitamos, ¿sí? Tienen que haber 3 factores. 1, aumento de la tensión arterial. Por eso esto vasoconstricción periférica. ¿Sí? Al inicio del deporte nos ponemos pálidos. Porque acción alfa 1, aumento de la tensión arterial. Dice, descarga en masa del sistema nervioso simpático por todo el organismo con efectos estimuladores consecuentes sobre la circulación. Venoconstricción, mayor retorno venoso, disculpen, ¿sí? Mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad. ¿Sí? Y al aumentar la precarga y disminuir la postcarga, aumentar el retorno venoso, aumentar la contractilidad cardíaca, ¿qué me va a llevar? Aumento del gasto cardíaco. Dice, efecto de una descarga simpática en masa, ya no es local. Al inicio del ejercicio se transmiten señales. ¿Sí? El simple pensar que voy a hacer ejercicio ya empieza a darse el hecho. ¿Sí? Cerebro, músculos para la contracción, cerebro, centro vasomotor para descarga simpática, el organismo y atenuar para la acción parasimpática. ¿Sí? Se va a conseguir lo siguiente. A nivel cardíaco, estamos hablando de respuesta simpática en masa, la pues solamente respuesta local, la adenosina, CO2, potasio. ¿Sí? En el corazón, ¿sí? La respuesta sistémica, aumento de la frecuencia, aumento de la función de bomba, arteriola de la circulación periférica se contrae, en músculos activos hay vasodilatación. ¿Qué me está? Porque aquí se puede presentar confusión, arteriola de la circulación periférica se contrae, sí, pues la del músculo, lo de la piel, la de las vísceras se contrae. ¿Sí? Pero hace vasodilatación ¿dónde? En el músculo, músculos activos. Músculos en reposo y zonas no musculares, vasoconstricción. Lo que no es generalizado todo el músculo esquelético. Depende del deporte que esté practicando. Excepción en 2 sistemas circulatorios periféricos, el coronario y cerebral. Ellos no se sacrifican. La circulación coronaria y cerebral, por más ejercicio que tú hagas, no se sacrifican, ellos no ceden tu sangre. Puede ser el riñón, puede ser de las vísceras, puede ser de la piel. ¿Sí? Porque si cede, imagínate el cardíaco, empezaría a comunicar, estaría en un estado contradictorio, cerebral, con
contrario, toda esa actividad física tiene que estar alerta, tienes que pensar más, tienes que tomar decisiones mucho más rápidas. Pared muscular de venas y otras zonas de capacidad se contrae, venoconstricción, aumento del retorno venoso. Y se aumenta el retorno venoso y se incrementa la presión media de llenado sistémico. Aumento el retorno venoso del corazón, incremento del gasto cardíaco. Dice, el incremento de la tensión arterial durante el ejercicio es producto de la estimulación simpática, por medio de la vasoconstricción de arteriolas y pequeñas arterias, la mayoría de los tejidos, excepto los músculos activos. Pero dirán, ¿y por qué en los músculos no? Es que los músculos, en la vascularidad del músculo estriado que está en actividad, está actuando sobre otro tipo de receptores, los cuales no causa vasoconstricción, sino vasodilatación. Y si hace vasodilatación en esos lugares, va a haber menor resistencia, y si hay menor resistencia, más flujo de sangre. Aumento de la contracción venosa. ¿Qué me permite esa presión venosa? Permite reducir la cantidad de sangre que esté en la reserva venosa. Permite un mayor llenado sistémico. Argumento, la respuesta nerviosa simpática se produce por todo el organismo siempre que se usen solo algunos músculos. Pocos músculos activos tienen vasodilatación local y vasoconstricción periférica, ¿sí? En todos los otros músculos que no están en actividad. Ejercicio masivo, grandes masas de músculo activo, vasodilatación extrema. ¿Sí? Falta de aumento de la tensión arterial. Entonces hay gente que le recomienda, ¿sí? Haz bastante ejercicio, pero tu tensión arterial empieza a disminuir. En la idea de que aumente tu masa muscular y cada vez que hagas ejercicio empieza a bajar tu presión arterial. Dice, ¿por qué es importante el aumento de la tensión arterial durante el ejercicio? Aumenta la fuerza con la que se empuja la sangre a través de los vasos del tejido muscular. Estira las paredes de los vasos y el flujo muscular aumenta 20 veces de lo normal. Vaso sanguíneo, pared del vaso, presión arterial contra, aumenta la presión arterial, permeabiliza más los, vencer la resistencia de los vasos y hay mayor flujo de sangre. Importancia en el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio. El gasto cardíaco aumenta, es proporcional al ejercicio que tú estés haciendo. Dice, la capacidad del sistema circulatorio de proporcionar aumento de gasto cardíaco necesario para aportar oxígeno suplementario y nutrientes es importante, como la fuerza de los propios músculos para establecer límite de trabajo muscular continuado. El músculo tiene sus reservas metabólicas, tienes que aportarle oxígeno. Por eso, si tú quieres más rendimiento muscular, aportarle más oxígeno, que ya tiene su fuente energética. ¿Qué dice? ¿Qué me dice esta gráfica? Análisis gráfico del cambio del gasto cardíaco en el ejercicio intenso. Aquí, ¿qué me está concluyendo? Entonces me dice, ¿sabes qué? Tú a medida, ¿cuánto es la presión normal en la aurícula derecha? Casi cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con cero tú estás manteniendo un gasto cardíaco casi de 5. Ahí está. Con cero, la aurícula derecha cero, tu gasto cardíaco está casi en 5 litros. ¿Sí? Tú a medida que empiezas a aumentar el retorno venoso. ¿Sí? Si aumentas el retorno venoso, tú estás aumentando la presión ¿dónde? En la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, ¿qué estás haciendo? Estás pasando más sangre al ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Y eso qué se va a traducir? En un mayor retorno venoso, en un mayor gasto cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esto no es muy indefinido, jóvenes. Esto tiene su final. ¿Sí? Entonces, la aurícula derecha, fíjate, ya llegó a 4. Por más que tú aumentes la presión en la aurícula derecha, este ha sido a 8, a 12, a 16, a 20, a 24, ya no. Ya la presión tú estás aumentando, ya tú no puedes aumentar más el gasto cardíaco. ¿Sí? Porque yo diría, no, yo voy a aumentar el gasto, la presión en la aurícula derecha 4, 8, 12 y el gasto cardíaco se va a ir así. No es así. Tienen un límite, jóvenes. Porque ¿qué pasaría si sigue aumentando esto? ¿Sí? Ya caes en una contradicción. ¿Sí? Estás aumentando, si tú aumentas mucho la presión en la aurícula derecha, ¿qué pasaría?
tiene que tú sigas aumentando la presión de la aurícula derecha. Pensamiento joven, medio minuto. Y las preguntas del examen van a venir de esa manera, jóvenes. Paciente, se me ocurre, paciente que acusa al momento de tener una presión de la aurícula derecha de 12, marcar lo incorrecto y argumentar la respuesta. Mayor de tono venoso, menor de tono venoso, hace insuficiencia cardíaca, mejora su rendimiento cardíaco. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con saber? ¿Quién vino hoy día? Rafael Agramonte. Rafael. Ramos Flores. ¿Qué dice? Claro, el paciente que llega de la clínica y tiene presión en la aurícula derecha, entonces, no, ¿qué pasaría desde el punto de vista hemodinámico? ¿Cómo, más ligera pregunta, cómo queda su retorno venoso? Medicina no es para gente que tenga más neuronas que los normales. Es medicina para los que tienen neuronas normales que hasta los que tenemos un poquito menos. Pero sí tenemos buen razonamiento, buena lógica, somos disciplinados, ordenados, con ganas de esperarse. Eso no lo dice para ser. Puede haber a veces mandado comer una neuronas, pero con mi orden de educación, todo se parece de neuronal. Si tengo las neuronas en su número, o las tengo en demasía y soy desordenado, desorganizado, loco, no hay orden, es un fracaso definitivo. ¿Cómo estaría el retorno venoso? ¿Para el mayor retorno venoso? No puede ser por jóvenes. Si estamos hablando, primeras clases, la presión de la aurícula derecha tiene que ser 0. ¿Para qué? Para que así la sangre, ¿cuál es uno de los principios? La sangre no va del lugar de mayor presión al sitio de menor presión. ¿Sí? Y si yo aumento la presión en la aurícula derecha, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la presión en la aurícula derecha. Por lo tanto, voy a disminuir el retorno venoso. Y si disminuyo el retorno venoso, ¿qué estoy haciendo? Se le pone el límite aquí 4. Y aquí no puedes correr así porque aquí ya no hay retorno venoso, simplemente. ¿Y qué cosa es lo que favoreció el retorno venoso de la aurícula derecha? 1, la presión negativa intratorácica. ¿Sí? A veces esa presión en la aurícula es negativa. Hago esto y la sangre regresa a mi aurícula derecha. ¿Sí? Lo otro, la venoconstricción, la actividad muscular, la actividad de bomba muscular que favorece el retorno. ¿Sí? Nos vimos una gráfica ahí al inicio de clase que en la aorta la presión venía así, iba bajando, y en los capilares era casi 0, después en la aurícula derecha estaba por aquí en 0. ¿Sí? Entonces la sangre venía del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Entonces concluimos en este dibujo de que a un mayor retorno venoso hay un mayor gasto cardíaco, pero hasta un determinado límite, ¿verdad? La presión de la aurícula derecha te puede soportar hasta 4 y te aumenta el gasto cardíaco hasta 25. Cuando ya ahí puedes mantener, puedes seguir aumentando esto, pero no vas a aumentar esto, si no la curva sería así. Y más bien entras ya en un problema, tu retorno venoso empieza a disminuir. Es como si tuviera un taponamiento en la aurícula derecha, ya no regresa. Circulación coronaria, esto lo voy a pasar porque hay una clase especial de circulación coronaria, o sea, anatomía está mal. Aquí, ¿qué puedo rescatar de esto?
Dice, el flujo sanguíneo coronario es menor, flujo sanguíneo es menor que el gasto energético del corazón. Al corazón le llega a 225 mililitros por minuto, 4 o 5 del gasto cardíaco. No voy a pasar con el minuto. De esta gráfica quiero rescatar lo siguiente. ¿Cuándo le llega al corazón más sangre? ¿La sístole o la diástole? Según esta gráfica, ¿cuándo creen que usted al corazón le llega más sangre? Cuando se está ahí latiendo. ¿Cuándo es sístole o diástole? Por lógica tiene que ser diástole con los jóvenes, ¿sí? Si es músculo, no hay que ni haber estudiado, simplemente tener sentido común. Si tengo una masa así, que se contrae ahí en su parénquima y vasos, se contrae, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Le voy a tener los vasos, no se van a llenar adecuadamente. Pero si esa masa entra a esta situación de diástole, ¿sí? Y en la aorta hay una presión arterial alta, se va a perfundir. Por eso aquí dice flujo sanguíneo coronario, la sístole es mínimo, en la diástole es más alta. Flujo sanguíneo en el epicardio es el efecto de la presión intramiocárdica, arterias epicárdicas coronarias superiores a la mayor parte del músculo. Arterias intramusculares derivan de las epicárdias superiores del músculo. En la otra está la que está mejor, no se complica por ahí. Porque es una descompresión coronaria, por eso me estoy pasando esto. Aquí en este dibujo era lo rescatable el flujo sanguíneo en la actividad. Aquí entramos a lo que me he pasado, si no me he pasado, sino que no. La circulación coronaria es anatomía, ¿verdad? ¿Sí? La sangre de qué sitio a qué sitio va. ¿Sí? Arteria coronaria izquierda va a irrigar la porción anterior e izquierda del ventrículo derecho, la arteria coronaria derecha, mayor parte del ventrículo derecho, parte posterior del ventrículo izquierdo, el seno coronario del ventrículo izquierdo, las venas cardíacas anteriores, anatomía. Sistema circulatorio dice. Sistema circulatorio del miocardio. Es único dado que las arterias coronarias se llenan durante la diástole ventricular como resultado del retroceso aórtico. Es único dado que las arterias coronarias se llenan de sangre durante la diástole como resultado del retroceso aórtico. Estas arterias coronarias son de manera típica, aunque no necesariamente arterias funcionalmente terminales. La arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, ya saben qué cosas irrigan. No está. Es anatomía. Estoy diciendo anatomía. Aspectos morfofuncionales. ¿Cuál es la función del corazón? Proporcionar sangre a los tejidos y consecuentemente oxígeno. De la raíz de la aorta ahí se están haciendo la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, la coronaria derecha da origen a la descendente posterior, la izquierda la circunfleja, la descendente anterior, forman un plexo que se distribuye por el corazón, un plexo epicárdico, subepicárdico. Aquí tenemos la circulación coronaria, aquí empieza. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan el miocardio del corazón, proveyendo de nutrientes y oxígeno. Se originan ¿dónde? En la raíz de la aorta, por detrás de la valva aórtica, y son dos, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Primera conclusión. Están naciendo, me dice, por encima de la valva aórtica, ¿verdad? La coronaria izquierda, derecha, la izquierda, arteria circunfleja izquierda, arteria descendente anterior, la derecha da origen a la arteria descendente posterior, ¿no ven? Y las ramas marginales.
cantidad, ¿cuánto sería entonces? 250, 300 mililitros por minuto que está recibiendo. ¿Sí? De acuerdo a la ley de Pois, dependerá de las presión efectiva del flujo coronario y la resistencia periférica coronaria. Entonces, la cantidad de sangre que recibe está de acuerdo a la ley de Pois, que significa cuál es la diferencia de presiones entre uno y otro y la resistencia que imputa ofreciendo a nivel del miocardio. Todos los tejidos, la cantidad de sangre que recibe todos los tejidos depende de eso. ¿Cuánto de sangre vas a recibir aquí? Depende. ¿Cuánto tengo de presión aquí de entrada y cuánto tengo aquí de presión de salida? Si tengo aquí 100 y aquí tengo 0, buen flujo sanguíneo. Si aquí tengo 100 y aquí tengo 50, será la mitad. Si aquí tengo 100 y aquí tengo 100, no voy a recibir nada. Otro factor que va a determinar cuánto voy a recibir es la resistencia que hay en los tubos que hay en este trayecto. ¿De acuerdo? Porque puedo tener 100 y aquí 0, pero la resistencia es muy alta y el flujo va a ser muy bajo. Entonces, la presión efectiva del flujo coronario es la diferencia que hay entre la presión donde comienza el sistema de la aorta y donde finaliza el seno coronario. La presión en este último punto es cercana a 0, por ende, la presión efectiva del flujo coronario es la presión arterial. La resistencia periférica coronaria en diástole es la arteriolar, pero en sístole a este se le suma debido a las arterias intramurales ventriculares que la superan. La contracción. Esto se debe a que las paredes ventriculares desarrollan gran tensión por contracción de su músculo, además de imprimirle presión a la sangre ventricular que comprime las arterias intramurales. ¿Qué me está diciendo? Arterias intramurales, corazón en sístole, masa que se contrae, ¿sí? Cierran esos vasos, más la sangre que está dentro de la cavidad también empieza a ejercer presión. ¿Sí? Entonces, tengo dos fuerzas que van a impedir la perfusión durante la sístole. Una, la que está generando la misma masa muscular, y la segunda, la presión que va generando esa sangre que se está comprimiendo en el ventrículo. Fenómeno de compresión extrínseca. Las arterias coronarias circulan por el epicardio y perforan la masa cardíaca, dando las llamadas arterias intramurales. A medida que estos vasos se ramifican desde el subepicardio hacia el subendocardio, su calibre va disminuyendo. Durante la sístole, contracción y eyección, podemos observar este fenómeno en donde el músculo cardíaco comprime los vasos intramurales, obstruyendo su flujo. Tenemos 0.3 segundos al corazón sin irrigación, es el tiempo que dura la sístole. Tenemos entonces 0.3 segundos al corazón sin irrigación, ya que durante la diástole de reacción en llenado disminuye este fenómeno y se va a irrigar el miocardio. Entonces, segundo hecho cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Primer hecho malo para el corazón, ¿sí? Mal llenado ventricular. Segundo, mala perfusión del mismo músculo cardíaco. Si me está diciendo que el corazón se beneficia con cuándo, en la sístole o en la diástole. En la diástole, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si me estás acortando la diástole, ¿qué me está diciendo? Que estás acortando el tiempo de perfusión coronaria. ¿Sí? Por tanto, lo estás haciendo trabajar más y le estás dando menor flujo sanguíneo. El corazón se irriga principalmente en la diástole, a diferencia de los tejidos que se irrigan en sístole y diástole. ¿Sí? Eso se da cuenta del tejido que tenemos, brazos, músculos, hígado, ¿no es cierto? No están dentro del corazón. En estos segundos, sin irrigación hay metabolismo anaeróbico y este puede dañar el músculo cardíaco. No sucede esto ya que hay mecanismos que compensan esas isquemias transitorias. Entonces, el tejido del músculo, para superar ese problema de no quedarse sin irrigación, tiene que estar recurriendo a otro tipo de medidas. Aquí queda de nuevo, ¿sí? Circulación coronaria. El corazón es un músculo aeróbico. Consume 78 mililitros de oxígeno. ¿A base de qué? ¿A base de qué? En la gráfica anterior me decía que recurre a otro tipo de metabolismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es ese otro tipo de metabolismo diferente? ¿Sí? Se alimenta básicamente de ácido graso, 68%. Ácido láctico, 15%, y ellos obtienen sus energías. ¿Sí? La glucosa, 16%. La mayoría del tejido periférico, ¿dónde saca su
retroalimentación de la glucosa. El músculo cardíaco, para ver ese tiempo que se queda privado de oxigenación, no privado, sino disminuido, y tiene que recurrir a otras vías metabólicas. Dice músculo, consumo de oxígeno, depende del músculo cardíaco, de mamífero latiendo 8 a 10 veces. El músculo cardíaco de mamífero latiendo 8 a 10. ¿Sí? Aquí no lo entiendo. La coronaria izquierda, dice, tampoco no sé. Aquí. Comportamiento físico del flujo sanguíneo coronario durante la sístole ventricular. Ojo, durante la sístole ventricular el flujo coronario disminuye. Durante la diástole el flujo coronario es máximo. Ahí está el dibujo. Comportamiento fásico del retorno venoso coronario. ¿Cuándo regresa más sangre? ¿Sí? Durante la sístole. Ya está hablando del retorno venoso. ¿Sí? Es lógico, si comprimes vas a comprimir las venas, vas a favorecer el retorno. Y durante la diástole disminuye el retorno. Hay alto consumo de oxígeno, elevada extracción de oxígeno. ¿Qué significa elevada contracción de oxígeno? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tejido periférico, ¿sí? Aquí entraba oxígeno, 100 mililitros con 20 volúmenes de oxígeno. Y salía por aquí 20 mililitros de sangre con 16 volúmenes de oxígeno, o 14. El corazón no hace eso. ¿Sí? ¿Qué me decía? Podría sacar 5 volúmenes, ¿de acuerdo? Sí, pero el corazón no hace eso. Entras con 20 y ya no te lo devuelven con 15, te lo devuelven con 14, con 12, con 13. ¿Qué significa? Que tiene mayor capacidad de extracción de volumen de oxígeno. Eso es lo que dice ahí, elevada extracción de oxígeno. En el examen puede venir la pregunta. El corazón recurre a una elevada extracción de oxígeno. Explique cómo, a través de qué mecanismo. Efecto mecánico de distribución heterogénea, flujo coronario aumenta con el ejercicio, el flujo sanguíneo va de epicardio a endocardio. ¿Dónde se ejercerá mayor presión? ¿En el epicardio o en el endocardio? En el endocardio, porque está más próximo al lugar de los hechos. La elevación de la presión diastólica compromete la presión de perfusión coronaria. Ojo con esto, señores, la elevada presión. Si estamos diciendo que el corazón se nutre básicamente en la diástole, en un hipertenso, ¿ustedes creen que será beneficioso eso? No, no es cierto. Porque si el hipertenso tiene una presión diastólica de, por decir, de 120, de 100, ¿sí? ¿La presión del ventrículo izquierdo se elevará también así o no? ¿Sí o no? Hago la figura. Paciente. 160, 100 de diastólica. ¿Cuánto será la presión del paciente en la aurícula izquierda? 160 también con 80, con 100. Ojo, jóvenes, ¿no? Cuidado con las preguntas. Paciente con una presión de 160 con 100, sistólica y diastólica. ¿Cuáles serán sus presiones en el ventrículo izquierdo? Serán 160 con 100. Algo que me permite explicar ahora. Que traten de pensar las cosas. Lo que quiero explicar ahora. Si ese paciente tiene 100 de diastólica, significa que en un momento en su ventrículo de ese señor, la presión es 100. La diastólica 100. ¿Para qué? ¿Sí? Porque si acá tengo una diastólica 100, en el ventrículo tengo que ser 100. ¿Para qué? Para poder abrir esa válvula. Porque si no hago 100 o más de 100, no voy a poder abrir la válvula aórtica. ¿Sí? Por lo tanto, ya se me elevó por algún momento la presión en el ventrículo izquierdo de 100. ¿Y qué me está diciendo cuándo se irá mejor el corazón? ¿Sí? ¿Sí? En la diástole ahí que pues, con presión de 100, se estoy incluyendo una buena perfusión. Dice, la elevación de la presión diastólica compromete la presión de perfusión coronaria, porque estoy ubicando la cantidad de sangre que circula de la aorta a la coronaria va a depender del gradiente de presión entre la presión aórtica y la diastólica final. ¿Sí? La presión aórtica responsable de la perfusión del miocardio. La variación de la presión aórtica produce variación de
circulación colateral coronaria significa que a base de la actividad física el corazón se ha ido remodelando y se ha ido creando vías alternativas de circulación. La reserva coronaria permite aumentar el flujo durante el ejercicio. Consume el 10% de oxígeno total. El 80% de producción del miocardio ocurre durante la diástole, el 20% durante la sístole. Los cambios del flujo coronario se deben a alteraciones del calibre de los vasos de resistencia coronaria en respuesta a la demanda catabólica. No se olviden de la adenosina, jóvenes. ¿Y qué cosa es? De nuevo, es anatomía. Aquí, zonas de irrigación, aquí sí viene. ¿Qué zonas del músculo son irrigadas por determinados tejidos? No sinusal por la arteria no sinusal, coronaria derecha, coronaria izquierda. De repente no voy a ser tan exigente con esto, lo paso. Aquí sí, flujo sanguíneo coronario. En la sístole, mayor presión tisular, redistribución de la perfusión, la del endocardio del epicardio, menor flujo arterial y mayor retorno venoso. En la diástole, ¿qué cosa hay? Mayor flujo arterial coronario, gradiente de flujo a favor del endocardio, menor flujo venoso. Le dijimos, ¿por qué menor flujo venoso? En diástole, ¿cierto? Determinantes de la relación del consumo de oxígeno más suministro de oxígeno. Determinante del consumo de oxígeno. ¿Qué cosa hace que el corazón, estamos hablando de circulación coronaria, ¿verdad? No vamos de una forma. Entonces, oferta y demanda. Actividad y suministro de oxígeno. ¿Qué son los factores que determinan el consumo de oxígeno? Uno, la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. ¿Sí? La diástole, ¿cuánto dura la diástole? ¿Sí? Si estoy en taquicardia, ¿qué hace? ¿Sí? Mayor consumo. La contractilidad cardíaca, una mayor fuerza contráctil, mayor consumo de oxígeno. La tensión de la pared, ¿sí? Sí. Si es hipertenso, el estiramiento de las fibras, ¿sí? El volumen ventricular, todos estos factores llevan a qué cosa? A un mayor consumo de oxígeno. ¿De qué depende que tú entregues ahora oxígeno a ese músculo? ¿Sí? Transporte y liberación de oxígeno. ¿De qué depende ese transporte y liberación? De la concentración de hemoglobina que tengas, ¿sí? De la saturación arterial de oxígeno y de la cantidad de sangre que tú estés ofertando al corazón. De esos factores depende que si eres anémico, mala suerte, estás aportando mala cantidad de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? La saturación, ¿cuánto estás saturando? ¿Sí? Tus coronarias son permeables o están obstruidas. Si están obstruidas, estás teniendo un obstáculo a ofertar sangre al corazón. Dice autorregulación coronaria, la propiedad de mantener constante la presión miocárdica frente a una presión de impulso cambiante. Entonces el corazón tiene la capacidad de autorregularse. ¿Sí? El flujo coronario en reposo es de 0,7 a 1 mililitro por minuto por gramo. Puede incrementarse entre 4 a 5 veces durante la vasodilatación. Variación transmural de la autorregulación, subepicardio 25, subendocardio 40. Estos valores pueden autorregularse. Características: resistencia vascular coronaria, que es a 3 niveles la resistencia. Resistencia epicárdica, usualmente nulo hasta que se desarrolla una estenosis significativa que vence a los mecanismos de autorregulación. La resistencia 2, resistencia es la que se da a nivel microvascular, dado por vasos prearteriolares y arteriolares. ¿Están abajo de qué? Control metabólico, control biogénico y mediado por el flujo. Y la resistencia 3 es la resistencia compresiva, que se da por la contracción cardíaca y la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué me dice? R2 es mayor que R3 y R3 es mayor que R1. Compartimentos funcionales. La arteria epicárdica dice 400 micrómetros,
contribuye con menos del 5% de la perfusión. La acción biogénica mediada por flujo, control neuronal y paracrino. Vasos prearteriolares son más pequeños, ¿sí? Resistencia mediada por flujo y resistencia biogénica. Las arteriolas, menos de 30 micrómetros, ¿sí? Resistencia metabólica, resistencia biogénica, resistencia mediada por el flujo entre cantidades de los capilares, un área de cuánto, de 1500 milímetros cuadrados es el área, ¿sí? Va del endocardio hacia el epicardio. ¿Se afecta cuándo? Cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fuerzas mecánicas, control de la perfusión miocárdica. Fuerzas mecánicas extravasculares, fuerzas compresivas. Las fuerzas compresivas externas comprimen los vasos. Otro que controla la perfusión, regulación del tono vascular. Fuerzas físicas intravasculares, control biogénico, control mediado por el flujo. Otros que regulan el tono vascular, control metabólico, control neuronal, control paracrino. Las formas fuerzas mecánicas y extravasculares, cómo se van irrigando, ¿sí? En la diástole, ¿sí? Fíjense, buena perfusión, pese a que la presión es baja, en las venas la presión es baja, hay muy buena perfusión. En la sístole, fíjate, ¿sí? No hay buena irrigación, así la sangre regresa, ¿sí? Pese a que tienes una presión alta, regresa, sale de las venas. Fuerzas físicas extravasculares, regulación biogénica. Los vasos se dilatan cuando la presión de distensión disminuye y se contraen cuando la presión de distensión aumenta. Mecanismo celular desconocido, probablemente porque se activan los canales de calcio lentos, activados probablemente por distensión. Control mediado por flujo. A medida que el gradiente de presión arterial de un vaso aumenta, el flujo aumenta y la dilatación se va dando progresivamente. Mediado por factores liberados por el endotelio y por el óxido nítrico. Hay un óxido nítrico que se libera para favorecer la vasodilatación y la perfusión consecuente. El óxido nítrico es el mediador endotelial más importante. Su función y síntesis disminuye con la disfunción endotelial, disminución del cofactor tetrahidroxibioterina, aumento de los niveles de dimetilgalina, sustancia, inactivación del óxido nítrico por radicales libres, por ejemplo el colesterol alto, disminución del transporte de neotenina a las células endoteliales. Fuerzas hiperpolarizantes, hiperpolariza las células musculares lisas vasculares y produce dilatación mediante la apertura de canales de calcio activados por potasio. Aparentemente es un metabolito del ácido araquidónico producido por la citosoma P450. Factor hiperpolarizante, óxido nítrico, son funciones distintas. La prostaciclina, otro factor que depende del endotelio, produce el metabolismo del ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa, contribuye a la vasodilatación tónica de las coronarias. Es un importante determinante del flujo coronario, de la endotelina, que puede ser la 1, la 2 y la 3, y son vasoconstrictores potentes que actúan mediante su unión a sus receptores específicos. Su efecto es prolongado. Mediadores metabólicos, la adenosina o la adenosina. Adenosina actúa principalmente sobre las arteriolas muy pequeñas, no actúa arteriolas jóvenes causando vasodilatación, venciendo la acción simpática, no actúa sobre las arterias de conductancia, ¿sí? Aunque estas se dilatan por efecto del flujo sanguíneo, no es necesaria para el control en condiciones normales, o sea, no se produce en condiciones normales, solo en condiciones de emergencia y de tanta actividad, ¿sí? Por ejemplo, ante la hipoxia y la isquemia miocárdica. Canales de potasio sensibles al ATP, su apertura causa salida del potasio e hiperpolarización de la membrana, previniendo la entrada del calcio. La hipoxia es un estímulo vasodilatorio potente. La acidosis, estímulo independiente de la hipoxia, mayor producción miocárdica de fracción de CO2 insular, ¿sí? Secundario a la isquemia. Control neuronal,
inervación polinérgica, causa dilatación, por disminuir la resistencia, pero a nivel microvascular disminuye la resistencia, aumenta el flujo hacia las arterias, dilatación mediada por flujo, efecto opuesto a la difusión endotelial, la inervación simpática que hace. En condición basal no existe tono simpático, alfa 1, constricción, beta 2, dilatación coronaria, efecto neto, porque uno hace esto y el otro lo contrario, efecto neto, dilatación, o sea que tenemos más receptores beta a nivel cardíaco. Beta 2. Control paracrino, todos estos factores, tomen una foto, nos está explicando una por una jóvenes. ¿Qué cosa es el robo coronario? Robo coronario triangular, por vasodilatación de los vasos epicárdicos preestenóticos. Esto es robo coronario triangular, por vasodilatación de los vasos epicárdicos preestenóticos. ¿Qué significa? La sangre va a llegar a un sitio preestenótico, ¿cierto? Pero ya no va a haber flujo por ahí, por lo tanto va a entumbarse por otros lugares. Robo coronario por vasodilatación de los vasos epicárdicos preestenóticos. Se entumba la sangre a otros lugares. Robo coronario colateral ocurre cuando existe estenosis significativa en las arterias donantes del flujo proximal al origen de las colaterales. Flujo de reserva coronaria. Dice, es la capacidad de incrementar el flujo sanguíneo coronario en respuesta a un estímulo hiperémico. Hiperemia reactiva, dilatación coronaria desencadenada por isquemia miocárdica transitoria grave tras una oclusión coronaria de 20 milisegundos y es máxima tras la oclusión de 20 segundos. Hiperemia farmacológica, perfusión de adenosina. Reserva coronaria, hacemos jóvenes. Circulación colateral, eso sí es importante. Cuando la persona desarrolla circulación colateral, cuando el tiempo de duración de mala circulación coronaria, el corazón va buscando otros caminos para hacer llegar sangre al sitio que está mal irrigado. La diabetes mellitus también empieza a desarrollar circulación colateral. La edad avanzada, la severidad del cuadro, los niveles de HDL, tratamiento con estatinas, la actividad física y vasodilatadores, todos estos factores favorecen el desarrollo de circulación colateral que es beneficiosa para la persona. ¿Qué es la circulación colateral? Implicancia pronóstica, disminución del tamaño del infarto agudo de miocardio, lógico. Si esta zona se daña, hace infarto, porque se obstruye esta arteria, y si tiene circulación colateral va a poder cumplir la ausencia de sangre por el camino normal. Poquito jóvenes, hemos terminado. La siguiente clase que nos toca